Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy día tenemos un programa especial de Fiestas Patrias y miren a quienes tenemos invitados hoy día. Tenemos a don Marcelo Vallea por este lado y tenemos allá a don Claudio Cornejo también por ese otro lado. Muchas gracias, chicos. Vamos a tratar, se nos va a sumar en algún momento más el historiador don Raúl Besoain. Y obviamente la idea es esa, hablar un poquito de historia. ¿Cómo éramos nosotros en el 1810? ¿Qué pasaba en la época de la primera Junta de Gobierno? ¿Se pretendía que la primera Junta de Gobierno fuera realmente el cambio que necesitaba Chile para desprenderse de los españoles? ¿Pasó algo? ¿No lo pasó? ¿Qué pasó con la patria vieja, con la patria nueva, con las banderas? ¿Cómo vivíamos nosotros? ¿Cómo nos vestíamos? ¿Qué comíamos? Todo eso es de lo que vamos a hablar ahora. Marcelito, cuente Así usted, es, pues. Usted sabe mucho del tema. Bueno, hay que, primero que nada, un saludo a todos nuestros televidentes que están ahí en sus casas en estos días que son muy especiales, porque son días donde se enarbolan las banderas, donde la gente tiene mucho ánimo también. Y surge el orgullo patriótico, ¿no? Exactamente, pero ahí surge la primera pregunta, es ¿qué somos los chilenos? ¿Qué es Chile? ¿Cómo nació Chile? ¿Cómo nació esta nación en la cual estamos acá? Que era totalmente distinto, hay que decirlo, ¿eh? Así que, y de ahí viene todo esto que es aprender la historia, que es muy importante. Y fíjate que hay un vuelco hacia los jóvenes, estas ganas de aprender la historia, de poder saber de dónde venimos, porque estamos, sí bien, viviendo en una época que es muy tecnologizada, donde hay mucha tecnología, digamos, pero siempre está esta cosa romántica de saber de dónde venimos, cómo éramos, cómo nos vestíamos, qué pensábamos, cuál era nuestra cosmovisión, por así decirlo. Sí. Y también surgen muchos otros mitos y leyendas también, y la vamos incorporando a esta historia que nos han ido contando desde el colegio, porque es como típico decir, uy, a mí no me gustaba la historia, así como diciendo... Es que era fome, ¿cierto? pues era fome, aprenderse las puras fechas, las batallas, claro. Era como no entender nada, ¿no? Bueno, a propósito de eso, te comentaba hace un rato que tuvimos hace un tiempo acá invitado a un escritor, a Erwin Randor, que escribió 2 libros, hasta ahora van 2, parece que viene un tercer tomo, digamos, se llama El secreto de los próceres, ¿no? Y yo lo estoy leyendo, a mí me gusta mucho la historia, y la verdad que esta es una historia pegada a la realidad, pero además es novelada, ¿no? Entonces hay intrigas, pero la historia está verdaderamente contada. Lo que sí me di cuenta, así como a grandes rasgos, que nuestros patriotas, nuestros próceres, eran extremadamente jóvenes, extremadamente jovencitos, ¿no? Eran, no sé, tenían 21, 22, 23 años, eran muchachos para nosotros, hoy día impensable, ¿no? Y la plenitud de la vida. Impensable un muchacho de 23 años que comandara, digamos, una rebelión de ese tipo, ¿no? Y tampoco, me da la impresión de que tampoco estaban muy preparados. Si bien estaban muy bien inspirados, no estaban muy bien preparados. Exactamente. Lo que pasa es que estamos hablando de los albores. Cuando nacieron todos estos movimientos independentistas, por supuesto que hubo todo un periodo donde eran los orígenes, por así decirlo, antes de ser, entre comillas, siempre digo, conquistados, ¿ah? O reconquistados, que eso es un término que hoy día tiene cierta flexibilidad, digamos, porque Chile tenía vida propia, ¿ya? Existían nuestros pueblos originarios. ¿Quiénes estaban aquí en ese minuto? Primero que nada, bueno, en ese tiempo. Claro, hay que decir que sí existían y eran separados por, bueno, norte, centro, sur, hacia el área más austral, digamos, los huilliches, los tehuelches. Estaban por otra parte también todos los pueblos originarios que vivían hacia el norte, los picunches. En fin. ¿Y en Santiago quiénes vivían? Bueno, en Santiago había una mezcla entre picunche, digamos, si estamos hablando de San Bernardo, por ejemplo, en San Bernardo, acá donde nosotros estamos, vivían los picunches, ¿ya? Posteriormente llegaron los incas. Esto estamos hablando de la pre-descubrimiento, por así decirlo, antes que llegaran los españoles y todo esto. Pero ellos habitaban administrativamente
todo este territorio, digamos, es decir, tenía vida propia, ¿ya? Y no se llamaba Chile, obviamente, ya que Chile es un término posterior, digamos, que nació mucho después. Pero fíjate tú que yo creo que sería interesante dentro de toda esta conmovisión nosotros ir incorporando de a poco a todo lo que fueron nuestros pueblos originarios también, porque si bien estamos celebrando esta fecha que tú dijiste que es muy especial y que todo el mundo la recuerda y que la aprendimos en el colegio 1810, pero ¿qué pasó en 1810? ¿Realmente nos independizamos, por así decirlo? No, po. Absolutamente no. Po. Es bueno, se lo vamos a preguntar a don Raúl cuando llegue. ¿Por qué celebramos el 18 de 1810 como nuestra independencia cuando en realidad no es así? No es así, exactamente. Entonces, ahora, yo creo que la historia... Mira, aquí estamos viendo un poco lo que eran las clases sociales, donde estaban los españoles, que eran grupos bastante reducidos, porque los españoles iban, venían, tenían la tierra en mayorazgos, por así decirlo, y estos mayorazgos eran entregados a sus propios hijos, a sus descendientes. Teníamos a los criollos, ¿ya? Los criollos eran los hijos de los españoles, ¿ya? Pero nacidos acá en Chile, obviamente. Nacidos acá en Chile, claro, por supuesto que sí. ¿Y ahí habían aristócratas y no aristócratas también? Sí, bueno, la aristocracia chilena era, por así decirlo, dueño de la tierra. Ya ellos eran dueños de estas grandes haciendas que se llamaban antiguamente encomiendas, ¿ya? ¿Ya? Y también estaban, bueno, ellos eran los más influyentes, los españoles, que eran la aristocracia dueña de la tierra, que eran los españoles que iban, que venían, que entre paréntesis, perdón, esos españoles aristócratas que estaban acá no tenían nada de aristócratas, porque había sido como ¿no? Como de lo último, lo que bota la ola, como dicen, ¿no? Los que llegaron acá. Claro, bueno, hubo un gran periodo de, por así decirlo, de depredación hacia estas tierras, donde lo que más se buscaba eran riquezas, oro. Claro. Y se daban todas las condiciones. Por eso partí diciendo un poco de que Chile, antes de ser Chile, ya tenía vida, tenía administración, ¿ya? Donde también tuvieron mucha influencia incluso los incas, ¿ya? La ciudad de Santiago está posada sobre una antigua ciudad inca. Claro. Eso hay que decirlo, porque estaba lo que se conocía como el Tahuantinsuyo, ¿no? Bueno, pero y la verdad que en una de estas escaramuzas los echaron y se instalaron ahí. Exactamente, claro. Entonces, y tú dices algo que es muy cierto, ¿eh? Se dice que venían muchos bandidos, digamos, ¿no? Que después se les otorgaban tierras, y esas tierras de verdad que eran totalmente improductivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque había que tener todo un sistema de ingeniería. Lo que pasó en San Bernardo fue precisamente eso, que eran llanos, eran tierras yermas, secas, pero eran poco atractivas. Eran como cultivables, pero no tenían tesoros propios, ¿no? Como en Perú, por ejemplo, cuando se instalaron allá, que tenían, bueno, todo lo que es la plata. Aquí no había nada. No había absolutamente nada. Es decir, eran... San Bernardo, ya que estamos un poco hablando de historia local, eran conocidos como los llanos de Lepe, ¿ya? Así eran conocidos, y la verdad es que era muy poco atractivo venir a vivir acá, porque no fue hasta la canalización del río Maipo cuando recién comenzó, digamos, a ser atractivo. Incluso se le dio como heredad para las viudas de las guerras de la independencia. ¿Ya? Pero eso fue posterior entonces, porque fue en la época de Eizaguirre. Exactamente, estamos hablando de 1821, claro, en los albores de lo que nació San Bernardo. Pero si nos remontamos a 1810, de verdad aquí no había nada. O sea, estamos... haciendas nomás. Claro, lo que pasa es que primero estaban los picunches, posteriormente llegaron los incas, ¿ya? Y después, claro, llegaron los españoles, ¿no? Y acá, pero no hubo un establecimiento acá sobre los españoles. Se dice que los incas llegaron más o menos hasta el Maule, digamos, y de ahí hacia allá no intervinieron, digamos. Bueno, después se devolvieron. Chile llegaba hasta un poco más al sur nomás, un poco más allá. Exactamente. También. No era territorio chileno, digamos, incorporado a Chile en ese minuto. Exactamente. ¿No? Pero fíjate tú que hay algo que es muy interesante. Si hoy conocemos las clases sociales como clase alta, clase media baja, bueno, en aquello entonces era todo dominado por estos aristócratas, ya que eran los españoles, que eran dueños de las tierras, que tenían mayorazgo, que se los entregaban de heredad a sus propios hijos a través de estas encomiendas. Pero también fíjate que había todo un sistema y la gente trata de imaginarse cómo se vestían.
qué comían, qué pensaban, qué música escuchaban, fíjate. Y ahí está como la cosa sabrosa de lo que yo digo, que es la historia, ¿ya? Porque podemos ir viendo un poco cómo ha sido, entre comillas, esta evolución, ¿ya? Sí. Y más allá de las batallas. Mucho más allá de todos los acontecimientos históricos. Cuéntame una cosa, ¿tú tienes más o menos claro qué territorio cubría, por ejemplo, el centro de Santiago? ¿Cuántas manzanas serían? Bueno, la verdad es que no eran muy grandes, ¿ya? Porque primero que nada las ciudades debían cumplir ciertos requisitos, ¿ya? Estar cerca de afluentes de agua, estar cubiertos de montaña, digamos, y partían desde el centro en plano de damero, ¿ya? Digo yo, para explicar un poco mejor, el plano de damero es como un tablero de ajedrez. Claro. Que es como se construyen todas las ciudades. Cuadras cuadradas, digamos. Cuadradas, absolutamente cuadradas. Sí. Así que distinto es en Europa, por ejemplo, donde estaba el castillo, ¿no? Y el castillo estaba alrededor, ya rodeando al castillo, por así decirlo. Pero acá no, era todo cuadrado con... O sea, nuestra Plaza de Armas, me refiero no a la de acá, sino a la de Santiago. Claro. La Plaza de Armas existía. Y estaban me refiero ya al 1810. La Real Audiencia funcionaba ahí. Sí, vivía ¿cómo se llama el de la Casa Colorada? Mateo Toro y Zambrano. Estaba el Correo, estaba la Catedral, estaba alrededor de la iglesia, de la plaza. Exactamente. Eso ya existía. Eso ya existía, bueno, y eran modelos copiados de Europa, ¿ya? Digamos que tuvo... por así decirlo, la influencia europea, española, incidió sobre cómo nos vestíamos, sobre cómo nos alimentábamos, sobre... Mira, aquí vemos lo que estábamos hablando un poquitito de estas grandes ciudades que eran... ¿Cómo se llama? Estábamos mostrando recién el Cerro Santa Lucía. Exactamente, que eran estos grandes palacios bellos. Ahí, si no me equivoco, mira, estamos viendo la Plaza de Armas. ¿Ves? Si donde estaba la pila, la pila antigua. Exactamente, precisamente al medio. Y después se iba desparramando, por así decirlo. Ahora, no había un centro cívico específicamente. Tengo entendido que algunas familias que tenían haciendas, por ejemplo, fuera, vivían en la calle Agustina con teatinos, por ejemplo, ¿no? O, bueno, estaba el convento de las Claras también, todavía funcionaba en Centro Santiago. Exactamente. Bueno, mira, ahí vemos un poco estos grandes palacios, si tú te fijas, de mucha influencia europea. Sí, claro. Sí. Bueno, también hay ciertos aspectos que son más neoclásicos, digamos, ¿no? Pero si nos remontamos hacia ese Santiago antiguo, posterior, bueno, todo esto es posterior a 1810, por supuesto, ¿no? Pero se puede ver esa influencia arquitectónica. Después venían los arrabales. Ya los arrabales eran como tú dices, como lo que bota la ola. Claro, lo que está como a los alrededores, afuera. ¿no? La periferia, lo que se llama. La periferia. Claro, y ahí va a aparecer la Chimba, pues. El barrio de la Chimba, sí, por supuesto. Ese se me ve estación central, ¿ya? Que es muy parisino, es una mezcla con balcones, tal cual como es en España. Todas las casas daban afuera, ¿no? Claro. No había antejardín. No, pero tampoco existía el concepto de automóvil, así claro. Y si no, tenían la entrada para que pasara el carruaje hacia el patio central. Exactamente. La fachada de fachadas continuas, ¿no? Exacto, fachadas continuas. Claro. Y lo otro es que el interior de las casas eran con 1 o 2 o 3 patios. Entonces, en el 1 vivían los señores, en el 2 vivían, eran los servicios comunes, digamos, y en el 3 vivían los sirvientes. Exactamente. Y bueno, claro, acá hay algo que es muy cierto, ¿no? Toda la ciudad estaba adaptada para el paso de carruajes y caballos, ¿ya? Entonces, es una ciudad que ya tenía, bueno, eso ya es muy posterior. No, eso ya es un poquito posterior, digamos, están los tranvías, qué sé yo. Pero fíjate tú que... mira, ahí está en la esquina del Teatro Municipal. Es el Santa Lucía. El Santa Lucía al fondo y el Teatro Municipal a la derecha. Claro, exactamente. Sí. Oye, les propongo algo. Vamos a un corte comercial pequeñito y volvemos porque se nos incorpora entonces nuestro historiador don Raúl Besoaín, que ya llegó. Vamos entonces. Vamos. A nuestro canal ISB lo puede encontrar en las siguientes señales. La señal abierta es la 44. En GTD Manquehue y Telefónica del Sur también es la 44. Si nos quiere ver en HD, puede sintonizar
la 51. También nos puede ver por nuestro Facebook y nuestro canal de YouTube. Ya estamos en la segunda parte del programa y como les comentaba, se nos agregó don Raúl Besoaín, historiador de acá de San Bernardo. Así que vamos a seguir con nuestra conversa. Estamos con Marcelo Mallea y estamos con don Claudio Cornejo. Claudito, ¿querés preguntar tú? Sí. Pregunte. Raúl, gracias por estar aquí en este momento que ha llegado. Y bueno, como historiador, yo soy profesor de castellano en principio, después psicólogo. Pero cuando pienso en Martín Rivas, ¿qué tan alejado, tan cercano está de lo que pasaba en 1800? No, Martín Rivas en realidad se ubica más o menos en la década de 1850. Sí. ¿Ya? Entonces ya había todo pasado, organizado teóricamente. ya estaba establecido la república, digámoslo así, ¿no es cierto? En forma, como se dice, la república en forma que la había establecido Portales, ¿no? En la Constitución de 1833, qué sé yo. Así que no, sería una situación muy distinta. Ya estamos bien digamos, avanzados. Claramente distinta de la que se vivía en el 1810. En cuanto a las costumbres, porque Sí, hace una eso descripción sí, bien los rigurosa costumbres, sí, los costumbres sí mantenían. Porque Se iban mantenían sin duda, porque las formas de vida en realidad mayormente no habían cambiado. Los jóvenes iban a Francia, lo de la aristocracia, a estudiar y volvían con ideas revolucionarias. Sí, claro, pero en la colonia, porque 1810, si pensamos 1810, nosotros tenemos que pensar prácticamente que es la colonia, el frente de la colonia. En la colonia no eran muy pocos los que viajaban a Europa. Y si viajaban a España, no a otra parte. Claro. ¿Ya? Y los viajes, además, que hay que pensar, ¿no es cierto?, que los viajes en barco eran muy largos, eran de meses. Sí, ¿ya? sí. Y entonces, no, eran muy poca la gente que viajaba a Europa. Ya después, sí, claro, hacia 1850 ya es más común, digamos, el viaje, y sobre todo a Francia, claro que se pone de moda Francia, Sí. ¿no es cierto?, con su cultura. De ahí el estilo, digamos, del afrancesado que aparece en Martín Rivas, ¿no es cierto? Sí. Claro. Sí, sí. Ahora, usted nombró algo con respecto a que ya estábamos establecidos en esa época como república. Como república, Pero absolutamente tal. acá nos surgió al principio una pregunta, ¿por qué celebramos el 18 de 1810 como la independencia si no lo es? Realmente Es una como, pregunta que siempre todo el mundo se hace. pero obvio, porque es como Claro. el inicio en realidad, ¿no? Porque es justamente eso, Ya. es el inicio. La independencia no es una fecha, digamos, es un proceso. Ujú. Y ese proceso se inicia en 1810 con el Cabildo Abierto. Que en realidad, claro, el Cabildo Abierto nadie está hablando de independencia en esos momentos. No, Y todos hablan de jurar lealtad al legítimo rey Fernando VII. de hecho seguimos así por harto tiempo. Por harto tiempo, claro. Sí, sí. ¿No es cierto? Por lo menos por algún par de años, digamos, Sí. hasta que llega José Miguel Carrera y Sí. empieza a dar otros pasos Sí. más audaces, por decirlo así, ¿no? Oiga, a propósito de eso, yo Pero, siempre- perdón, para terminar Sí, la sí, idea, dígame. para completar la idea. Pero es el inicio de un proceso. Ahora, por primera vez se forma un gobierno nacional. Y eso es importante. Ya. Con todo que seamos fieles a Fernando VII, pero es el primer gobierno nacional que existe. Absoluto, ¿no hay Absoluto. españoles incorporados? Sí, había españoles, sin duda, pero está formado principalmente por criollos, o sea, nacidos en Chile. Ya. ¿Ya? Hijos de españoles, descendientes de españoles, pero criollos nacidos en Chile. ¿Mm? Ya. O sea, Entonces, más bien, ese es el primer gobierno nacional. Yo creo que eso es lo más importante. como lo simbólico de 1810, por ese motivo que tú señalas. Claro que sí. ¿Mm? Sí, porque en Y- realidad la independencia se firmó bastantes años después. Y ni si- 1818. Y ni siquiera en Santiago. Claro, Ni en Talca. siquiera en Santiago. En Talca. Claro. Se firma. Muy bueno, hay una discusión ahí entre Talca y Concepción. Sí, sí, porque que está tienen una pelea ahí tengo entre entendido los que dos. está fechada en Concepción, pero en realidad se firmó en Talca. Se firmó en Talca, Claro, eso es, ¿no? Claro, Sí. claro. Oiga, pero usted nombró recién algo bien interesante. Dijo, cuando llegó Carrera a meterse un poco ahí y hacer otro... Hablemos un poquito de la división esta entre los carreristas y los carrerinos y los ojiguinistas.
¿no? Ahí Complicado todavía. una pelotera más o menos, ¿no? Sí. Y lo otro que a mí me llamó la atención, porque yo me empecé a mí me gusta mucho la historia, empecé a estudiar un poquito, es que nuestros caudillos, nuestros jefes en ese momento, nuestros próceres, eran extremadamente jóvenes. Eran muchachos jovencitos que habían ido a Europa, en este caso a Inglaterra, ¿no? Higgins enviado a Inglaterra, claro. Claro. Y eran extremadamente jovencitos, como Sí, pues sí, no más de 30 años, Sí. ¿no es cierto? Sí. Y Carrera también. Carrera, bueno, había estado en España, había estado en las guerras Sí. contra Napoleón allí. Sí. Claro, y vuelve a Chile con ideas de independencia. Ahora, O'Higgins también viene a Chile porque viene con toda la prédica, por decirlo así, de Francisco Miranda, del venezolano. Sí. Francisco Miranda, que le ha imbuido de todas las ideas de libertad y de independencia ahí en Londres. Sí. ¿Ya? Y que lo ha metido en estas logias lautarina, americana, qué sé yo. Sí. ¿Ya? Pero él está ahí en su hacienda de las canteras en Chillán muy calladito, digamos, no trata de no meterse en nada, digamos, por ahora. Pero los que armaron todo en un comienzo, que no estaban, ninguno de los dos estaba incorporado. Ninguno de los Ninguno dos de está los dos, incorporado, ¿no? claro, En porque, este porque grupo esto se desarrolla acá en Santiago. Sí. Bueno, pero recordemos que el padre de José Miguel Carrera, don Ignacio de la Carrera, Sí. forma parte de la primera Junta de Gobierno, Sí. aunque era realista. Ya. Él era partidario de los realistas. De mantenerse, claro, ya, claro. de mantenerse ahí. Ujú. Oiga, estábamos además conversando sobre cómo estaba armado Santiago en ese momento. Estábamos hablando del espacio muy pequeñito que había, ¿no? Sin duda correspondería, Una- digamos, a lo que hoy día es el centro de Santiago. Digamos, Solo el así. centro de Santiago, Algo. donde además no había barrios como centro cívico y barrio para dormir, digamos, o barrios... No, No existía eso. No, la gente vivía en el centro. Todas ahí mismo, todas nomás. ahí mismo, Y claro. de ahí nos íbamos a la chimba, ya hasta ahí Claro, llegamos. hacia los arrabales. Claro, al otro lado del Claro. Mapocho, Al otro lado del Mapocho, el norte, ya. digamos, estaba La Chimba, claro, un barrio popular, que siempre fue un barrio. Exactamente. Un barrio popular, Popular. pero ahí donde vivían además, vivía gente. Era un barrio donde vivían personas, no solamente eran, por ejemplo, no sé, voy a inventar, restaurantes, digamos, no existían. No, existían. pero sí, o sea, las fondas existían, ¿no? Claro. Claro. Claro, Pero, pero vivía gente pobre. ya. Claro, trabajadores, campesinos. Igual había esa segregación. Sí, siempre bastante, ha habido muy- esa y muy segregación. marcada, muy Siempre marcada. ha habido ciertos barrios, digamos que hasta hoy día, de cierta manera, se mantienen como barrios pobres. Es que hay de en Santiago. algunos lugares en que no pasa eso, ¿no? Hay una casona muy buena y al lado vive gente muy pobre. Y Ya. eso parece que acá no se dio nunca. No, bueno, No. pero hay un fenómeno que sí es muy importante decir, que Chile llegaron muchos inmigrantes, ¿no? Entonces, de cierta forma los inmigrantes también fueron conformando y fueron moldeando un poco, especialmente al sur de Chile, bueno, los alemanes, los franceses, los italianos, de Claro. todas las nacionalidades. Entonces, también se puede decir que Chile en ese sentido existe cierta multiculturalidad, ¿no? Que se puede... Sí, pero eso se va a dar ya con el tiempo. Se da más Posteriormente. Posteriormente, adelante. más Se da adelante, claro. Más Más adelante, adelante claro. se va a dar eso. Sí. Claro, que Sí. fueron influyendo un poco. Ya que estaban hablando un poco de la alimentación, ¿ustedes saben qué se comía en 1810? Ni idea. Yo supongo que empanadas, ¿no? Porque tengo entendido que la mujer de Pedro Valdivia no fue quien lo trajo la confección de las empanadas. No tengo sé, idea, la no, verdad. no, ahí no sabría decirlo, no. Hay unas novelas por ahí que Claro. dicen ¿Sí? que ella, sí, incluso la habría enseñado. Ella la trajo a Chile. esa. Claro, bueno, muchas de estas recetas fueron traídas de España, de Claro. Europa, pero se Sí. comía muchas legumbres, mucha carne. Fíjate, mira, aquí yo traje algunas imágenes ¿Ya? que nos van a sorprender, que son algunos platos. Por ejemplo, mira, se comía mucho lo que es el cochayuyo, el luche, el ulte, ¿ya? Yo no sé si ustedes han comido ulte. Sí. ¿Mm? No. Se comían aquellos entonces, fíjate, que eran Medio estos mañoso. platos preferidos por los conquistadores. ¿Ah? Obviamente fabricaban todas sus cosas, la cecina, Claro, por ejemplo, ¿no? por Claro, supuesto, que claro. eran procesos muy bien artesanales, se comía mucho lo que eran papas, legumbres, pero sobre todo carne, fíjate.
Y Chile tiene una larga tradición costera, ya en todo lo que eran las corvinas, bueno, con los moluscos, por supuesto. Las humitas también, fíjate, las humitas se comían. Que en otros países, digamos, en México, si no me equivoco, es algo muy parecido, ¿ah? Pero no se llama humita, ¿ya? Tiene otro nombre, ¿ya? Vemos los chuchoca. La chuchoca se comía mucho también. O sea, mucha comida indígena en realidad. Claro, el maíz. Sí, claro, el maíz, exactamente. el maíz Mucho maíz, claro. Pero muchos de nuestros pueblos originarios no conocían estas nuevas comidas que traían los conquistadores, ya que era mucha carne. Ya ellos comían mucha carne también. Pero como te digo, se comía mucho lo que era el cochayuyo en distintas preparaciones. Ahí vemos un plato de cochayuyo que se sigue comiendo tal cual como hoy en día. Bueno, el luche también. Por ahí nombré algunas algas, ulte también. A mí me ha llamado mucho la atención dentro de las comidas y eso que, bueno, el agua acá no estaba sanitizada en ese minuto, no había. Por lo tanto, lo que se tomaba era vino. Así que deben haber andado todos borrachos por la vida. Solo vino, no había otro. Y lo otro que se trae, bueno, las clases más pudientes, digamos, el coñac. El coñac francés que era importado en ese minuto de afuera, digamos. Claro. Porque acá se tomaba vino, era todo lo que... Porque el agua era intomable, podía haber sido un espanto, ¿no? Sí, pero sí estaban los aguateros. Pero estaban los aguateros, tienes razón, porque vendían el agua, claro. O sea, que andaban en una... Con una vasija. Una mula y con unas vasijas grandes, claro. Y vendían el agua. Y si no, la iban a sacar a la pila de la Plaza de Armas. ¿Dónde está esa pila hoy día? ¿Existe ya? En el Palacio de la Moneda. Está en el Palacio de la Moneda. Sí. Es la misma. Es la misma que estaba en la Plaza de Armas, está ahora en el Palacio de la Moneda. Claro. Mira, aquí me faltó decir algo, que se comía mucho manjar blanco, ¿ya? De ahí viene un poco el dicho, esto tiene mano de monja, porque las monjitas preparaban todos estos tipos de dulces que eran exquisiteces, se comía mucha sustancia, jalea, ya que eran... ¿Y los dulcecitos estos que hacían específicamente las monjitas? Las monjitas, de ahí viene el dicho pura mano de monja, ya, pero se comía mucho ese tipo de manjar, que era manjar blanco, que era leche, ¿no? Que se cuajaba, por así decirlo, la sustancia, ya. Muchos de estos dulces eran sacados de proteína animal, ya, por ejemplo, del hueso de los animales. Ya, después los pollos hacen la sustancia. Mi marido cuando se enteró no comió más. Sí, verdad. Las jaleas también son sacadas de los huesos. Dulce de membrillo también, que era una exquisitez en aquello entonces. También se conocía. Pero no me digan que no hay exquisitez hasta el día de hoy. A ti en el colegio para el colegio no te mandaron nunca un sándwich de dulce membrillo. Sí, no, por supuesto. Es que me gusta. Es un clásico, Eso se comía por ahí por el 1810, ¿ya? Que son platos que hoy día los podemos reconocer. Sí, un poco. Sí. Oye, don Raúl, volvamos un poco a la parte histórica, a la historia misma, digamos. A ver, a mí se me hace una confusión con Patria Vieja, con Patria Nueva, con Reconquista, con la República, con... ¿Cuáles son los hitos? ¿Cómo parte? ¿Cómo...? Obviamente en ese momento ellos no sabían, pero no... No, son los historiadores, después, posteriormente, los que han hecho estas divisiones, divisiones, sí. Claro, tomando hechos que son más significativos, sí. ¿no es cierto? Y de ahí se hace la periodificación de la historia que lo hacen los historiadores, claro. Sí. A ver, la independencia comienza, ¿no es cierto?, el 18 de septiembre de 1810. ¿Ya? Y va a culminar el 5 de abril de 1818 con la batalla de Maipú. Ya. Es todo el proceso de independencia. Correcto. ¿Ya? Se considera la patria, se denomina la patria vieja todo el periodo que va desde 1810 a 1814, que es la batalla de Rancagua. Llamémosle el desastre de Rancagua. El desastre de Rancagua, la derrota, ¿no es cierto?, y que finalmente tienen que huir todos los patriotas a Mendoza. ¿Ya? Y ahí huyen O'Higgins, Carrera y todos los demás. Claro, ¿ya? Sí. Y los que quedaron aquí sufrieron bastantes persecuciones. ¿Y qué pasa aquí en ese minuto cuando ya se fueron, desastre de Rancagua, se fueron a Mendoza, y acá qué queda? No hay junta de gobierno, no hay asume nada. nuevamente el gobierno español, pues con Mariano Osorio, que viene llegando, ¿no es cierto? Y después va a venir Marco del Pont,
Y ahí está el famoso Capitán San Bruno, Ya, claro, ya. claro, que se caracterizó por ser tan Por cruel. ser ¿no es muy cierto? malo. Muy malo, sí, claro. Y ahí va a venir el periodo llamado de la Reconquista, que es justamente Reconquista española. Los españoles vuelven Ya. con toda la autoridad, A digamos, instalarse. a instalarse nuevamente aquí. Ya. ¿Ya? Y se olvidan, ¿no es cierto?, los símbolos patrios que había creado Carrera, ¿no es cierto?, todo eso vuelve a lucirse el estandarte del rey, en fin, etcétera. Todo eso, ¿no es Ya. cierto?, vuelve a ser como antes, como era antes de 1810. Y hubo, por lo tanto, mucha persecución con Y los que se hubo mucha quedaron acá. persecución ¿no? contra los que quedaron aquí. De hecho, muchos de los patriotas que se habían mantenido leales al rey, porque ellos tenían, ¿no es cierto?, sobre todo gente anciana, más vieja, digámoslo así, se habían mantenido leales al rey, sin embargo fueron perseguidos y fueron enviados todos prisioneros a Juan Fernández. Ya. ¿Ya? Don Juan Enrique, gente que había participado en la primera Junta de Gobierno, ¿Ya? don Juan Enrique Rosales, entiendo que el mismo Ignacio de la Carrera, me parece, y otros más, fueron enviados a pesar de sus años y de sus achaques y sus Ya. enfermedades. Los qué sé mandaron yo. a Juan Fernández. Los mandaron a Juan Fernández en condiciones bastante deplorables ahí. ¿no? Ya. Hasta que, bueno, los patriotas en Mendoza se juntan con San Martín, ¿no es cierto? Y organizan Y ahí el se ejército. reorganizan. Se reorganiza y se organiza el ejército, lo que se va a llamar el Ejército Libertador, ¿Ya? ¿cierto? Que ya está listo en 1817. En enero de 1817 se produce el cruce de la cordillera y el 12 de febrero se produce la batalla de Chacabuco. De Chacabuco. El Ese es el triunfo de inicio Chacabuco. de la vuelta. Claro, nuevamente entra, ¿no es cierto?, Marco del Pon y el ejército español tiene que salir arrancando y entra triunfante San Martín y O'Higgins aquí, y O'Higgins es nombrado director supremo. Ya. Antes había sido en la parte del 1810 al 14, ¿era Carrera? Carrera porque había dado algunos golpes militares. Ya. ¿ya? O sea, Y se autoproclamó. Se había autoproclamado, sí. ¿Ya? Y Ya. por eso ahí empieza el conflicto con O'Higgins. Ahí está la batalla de las Tres Acequias. Ya. Además, Hay que está, recordar. recuerda usted que está la batalla de las Tres Acequias, aquí cerquita, Sí. que se da el 26 de agosto. Claro. ¿Ya? De 1814. Ya. Es un enfrentamiento entre O'Higgins y Carrera. ¿Ya? Ahora, Una es verdad que esto es puro pelambre. Es verdad que para el desastre de Rancagua fue desastre porque Carrera no quiso meterse, porque vio desde lejos y chao y se fue. Esa es una de las acusaciones, por decirlo así, que ¿Ya? se le hacen a Carrera. ¿Ya? Pero hay que tomar en cuenta también que en Rancagua estaba el hermano, estaba Juan José. Sí, Claro. O sea, estaban O'Higgins y estaba Juan José, con Sí. cada uno con sus Claro. divisiones, digamos. sí, sí. Entonces, es un poco difícil decir hasta qué punto, claro, no se atrevió a ir, y decir, ¿por qué no fue a defender a su hermano? Pues si no le interesaba ir a defender a O'Higgins, pero sí tendría que haberle interesado ir a defender, Y defender al a Juan hermano. José. ¿no es Pero se cierto? supone que él pasó por ahí. Él llegó hasta Angostura, más o menos. Claro, Él llegó hasta Angostura y se devolvió. y se devolvió. ¿Mm? Ya. Ya, no, dejémoslo ahí el pelambre. El pelambre. El pelambre. Exactamente. Ya, entonces, Y ahí entonces empieza lo que se llama la Patria Nueva. del 14 del, Ah, 14 del para- 17, perdón, del del 17 al- desde la batalla hasta el final. de Chacabuco. Chacabuco hasta la batalla de Maipú. Y ella entonces ya se establece definitivamente un gobierno propiamente tal chileno y ya, por lo tanto, comienza la República. Ya. la República Y ahí sí propiamente entonces está Bernardo O'Higgins a la cabeza. A la cabeza Bernardo O'Higgins. ¿Y también fue sí. autoproclamado o fue...? No, ¿no? se le proclama el Cabildo de Santiago, que era el máximo organismo, digámoslo así. El Cabildo le da el mando a O'Higgins. Sí. Ya, Sí. ya. ¿Hay alguna, bueno, yo sé que en el colegio a uno le enseñaron un montón de obras que hizo ya Bernardo O'Higgins cuando empezó en su gobierno, gobierno. como, no sé, por el cementerio, hay varias cosas. Más o menos, ¿nos podéis contar un poquito qué pasó ahí? ¿Cuáles son obras sus de- grandes obras de...? Ay, a ver, sus grandes obras. Bueno, está el cementerio general. Sí, Está la Alameda de las Delicias, ¿cierto? Que originariamente eso era, cuando llegan los españoles, ¿cierto? Ya era un brazo seco del Mapocho. ya. Siempre, De- ya era un brazo seco. Ya era un brazo seco del Mapocho, eso, claro. Que salía de ahí de donde hoy día está o sea, donde termina hoy día, donde está hoy día la Plaza Baquedano, digamos.
Ya. De ahí salía este brazo. Ya. Claro. Durante muchos años fue un basural de San Lázaro, si no me equivoco, se le llamaba. Y él lo transforma en un paseo, ¿cierto? La Alameda, en un paseo público, ¿ya? De O'Higgins. A ver, bueno, está la Fundación de Ciudades, San Sí, Bernardo, claro. en primer lugar. ¿Por ese mismo Vicuña, día? ¿Por esos mismos días? Por ¿Por eso, esa o sea, misma no, esos fecha? mismos años. Él está ¿Sí? hasta el año 23. Él está, ¿no es cierto?, del año 17 hasta el año 23. Ya. ¿Ya? Y ya ahí Y ya ya- se funda una de las... Se funda San Bernardo, ¿Ya? funda La Unión en el sur y Vicuña. ¿Ya? Ya. Esas tres ciudades fundó O'Higgins. Ya. ¿Ya? ¿Ya había bueno, congreso en esa época? ¿O todavía no? Sí, él establece una constitución en el año 18. Y dentro de esa constitución establece un senado. Ya. Por lo tanto, hay un senado ahí. Pero ese senado eran como la élite Sí, que estaba la ahí, élite, no, la no élite, era que sí. fueran por votación, digamos. Sí, era por votación. Sí, era Ya, por votación. pero obviamente quienes se Porque presentaban... de hecho, a ver, el primer congreso es de 1811. Porque cuando el Cabildo de Santiago hace la primera Sí. junta de gobierno, ¿no es cierto? Sí. Ellos están conscientes de que es solamente Santiago. Por lo tanto, tiene que haber un Sí. organismo que represente a todo el país. A todo el país. ¿Ya? Que en ese tiempo eran tres provincias: Coquimbo, Santiago y Concepción. ¿Ya? Esas eran las tres provincias. Entonces tenía que incorporarse y ahí se Ya. forma un congreso. Pero ¿ya? ese congreso... Al cual O'Higgins fue diputado, Exacto. fue elegido diputado Sí, en fue ese elegido primer diputado congreso. ahí. Ese Claro. fue el congreso que armó Carrera, en realidad. No, ¿No? no, No Carrera todavía. lo cerró. Ah, fue al revés. Al revés, Ya. Carrera cierra el congreso. Y Ya. ahí por eso también las disputas Hay otra con pelotera O'Higgins. ahí. Claro, Ya, claro, Carrera cierra el congreso en 1812. ya. Oye, hay que decir algo muy importante, se me viene a la memoria, profesor, esta famosa piocha de O'Higgins, ¿no? Ah, ¿Es la original la que se va traspasando de mando Oh, en sí, mando? es desde verdad, aquel esa que se entonces? cae todas las veces, lo Claro, cambia mando, se claro. cae. ¿Es la original la no, que se le no, entregó? no. Esa piocha se perdió con tantas otras cosas el 11 de septiembre del 73, Ah. en el incendio. O sea, esta otra es una copia. Es de una una réplica. copia que es una réplica que entiendo que se hizo, por supuesto, cuidando lo más Seguro. exacto que fuera, Ya. ¿no es cierto? Pero Claro. representa el traspaso de poder, es decir, El poder, Claro. el poder. Ahora, claro, en la transmisión de mando, ¿no es cierto? El presidente que sale se saca Sí, la piocha, la banda y la ¿no es cierto? piocha, Se saca sí. la banda y se le entrega al presidente del Senado. Claro, Porque en esos momentos el Y presidente del Senado es el representante del pueblo. claro. Y El él se poder la- vuelve al pueblo, y digámoslo él así. se la pone ¿no ¿no es al cierto? otro... Y él se la pone al nuevo presidente. ¿ya? Claro. Ahora, lo que Ahora, decía, perdón, perdón, para terminar la historia de este cuento. El año 90, ¿Ya? cuando Pinochet le entrega el mando a Elwin. Elwin, le entrega la banda presidencial, pero se guarda la piocha. Ah, mira Entonces, qué pillo. el presidente del Senado, que era Gabriel Valdés, en ese momento le coloca la banda presidencial a Elwin, y después Pinochet le entrega, Ah, haciendo ver de que él entregaba, ya. ¿no es Ya. cierto? Él haciendo ver que él entregaba el mando. casi ¿ya? simbólico. yo Una diría. cosa simbólica, sin duda, Claro. pero por supuesto, claro, tenía Claro. un sentido, Pero digamos. ¿no es cierto? significativa. Era significativa, claro. Claro. no pasaba por el pueblo. No pasaba por el pueblo. Claro. Pero lo que decía Miriam delante, ¿quiénes eran el pueblo en ese momento? ¿Quiénes los que votaban? El pueblo era la aristocracia. Ya. El pueblo era la aristocracia, claro. ¿Qué Cuando can- se habla del pueblo, se habla de la aristocracia. Ellos Ya. los que tienen derecho a voto. Los sirvientes para nada. No, a esa altura, nada. No, a esa altura La nada. gente era chiva Porque tampoco. de partida las primeras leyes que establecen votaciones, primero tenía que saber leer y escribir. Ay, ningún sirviente Claro. sabía. Ninguna gente de lo que llamamos hoy día el pueblo, Del ¿no es cierto?, pueblo sabía no leer y sabía. escribir. Claro. Claro. Así que como primera condición era esa. Exactamente. ¿Mm? Oye, Además, ser vecino. Y el ser vecino implicaba no solamente lo que hoy día entendemos por vecino cualquiera, sino que implicaba tener una casa. El que tenía una casa era vecino Era de la vecino ciudad. ya. ¿ya? Claro, los sirvientes ahí nada, porque No, vivían no, dentro no. de la Claro. casa del
del dueño de del casa. dueño, claro, normalmente, claro. Ya. Bueno, hay muchas fotografías de estas que antiguamente se llamaban cités, ¿no? Que eran los conventillos, donde vivía mucha gente y muy hacinada, en condiciones bastante paupérrimas, por así decirlo, ¿no? Pero en el campo también se vivía de otra manera, ¿ya? En San Bernardo había Claro, muchas claro. casas quintas, por ejemplo. Claro. Se dice que San Bernardo era como el lugar preferido de la aristocracia por su agua, por su aire, ¿no? Hay como una Se venían cierta, como de veraneo. un cierto romanticismo. Sí, por- durante mucho tiempo fue un lugar de veraneo aquí, bueno, ya hasta hoy día todavía se conservan Sí. algunas casas, Algunos lugares. especialmente al otro lado de la estación, o sea, de la línea férrea, digamos, Claro. por ahí se conservan todavía algunas casas antiguas, algunos chalés, Algunos chalés, Ya. claro, chalés exactamente. antiguos. Ya. Y eso cambió un poco con la industrialización, bueno, con la llegada de la maestranza. Claro, que por no supuesto, influyó mucho. cambió con las costumbres, porque ahora, o sea, lo que pasa es que la gente no iba a veranear a la playa, porque se acostumbraba a eso. Claro. Entonces venían a veranear aquí, Ya. o se iban a sus fundos, A sus Claro. campos, a claro. sus campos, claro. Entonces, porque aquí era un aire más fresco, más, se suponía, digamos, era más agradable. Pero entonces, hacia 1900, 1920, empieza a ponerse de moda ir a la playa. Cartagena. Claro, y ahí Claro. Y cambia, Viña, cambia entonces el, cambia el, claro. cambia el carácter de Claro. San Bueno, y Bernardo también. Cartagena, porque era la playa más cercana. Más cercana, era claro. más fácil, más corto de llegar, ¿no? Claro. Sí. Antes claro. todos se hacían o el paseo a caballo o en carreta. ¿no? Claro. Cuando No, se pero en el siglo trasladaban. XX ya, no ya estamos con el tren, ya, así que ya... No, yo volví para atrás al 1800. Por eso Ya. era como ir al campo en San Bernardo. Claro. Era arrancarse Sí, la po. ciudad a... Sí. Claro. Claro, por el Claro. camino de la Era como- Polvareda, que era la antigua Gran Avenida. La Gran Avenida, claro, el cuánto camino de sería? la Polvareda. El tiempo que demorarían 5 horas, En 7 horas. carreta. Sí, harto rato. Medio Sí, día. sí, Sí, claro, sí, carreta, sí, mediodía, claro, claro, sí, unas cuantas exactamente. horas tiene que haberse demorado. Claro, que era el mismo Y además camino, se que era el mismo venían, camino del Inca, y además se venían, como se dice, ¿no es cierto?, con camas y Con petacas. camas y petacas. Claro, Roja. porque venían con todo, porque venían de veraneo. Entonces traían todo para Sí, pues se establecerse tenían que aquí. traer hasta las ollas, ¿no? Todas las Hasta vituallas. olla, todas las- claro, todo. Y Claro. todos los sirvientes que tenían que venirse Y seguramente. además con ellos Además, también, no, los sirvientes. Exactamente. Oiga, volvamos para atrás un poco de nuevo. Vamos a Ya. retroceder. Vamos de nuevo retrocediendo. Volvamos de nuevo a la época del 1810, del 1818. ¿Qué pasó aquí en la época de Marco del Ponte, Osorio, de esa gente que usted me decía que habían sido muy reprimida, la gente Claro. que se quedó acá en Chile? ¿Es verdad estas pillerías, por ejemplo, de San Bruno, que era tan malo? Sí, y las pillerías de Manuel Rodríguez. Y las también. pillerías de Manuel La- Rodríguez. la- Ya. Las pillerías de Manuel Rodríguez, claro, que no era el único en todo caso, ¿no? Fue el más famoso, sin duda. Pero lo que pasa es que siempre hubo contacto entre los chilenos aquí, digamos, y de Santiago y los de Mendoza. Ya. Y entonces San Martín tenía una serie de correos cuya función era transmitir las noticias, digamos, de lo que ocurría aquí hacia allá, o sea, viceversa, en ambos lados. Ahora, en ambos ¿Mendoza lados. pertenecía en ese minuto al lado chileno? No, ¿No? ya no, ya. Ya no. O sea, había pertenecido, sí, durante la colonia, gran parte de la colonia, pero a fines de la 1760 y tanto, si no me equivoco, perdón, la provincia de Cuyo, donde Sí. está Mendoza, ahí pasó a ser el Virreinato de La Plata, porque se creó el Virreinato de La Plata. Entonces ahí pasó a ser Virreinato de La Plata. Por lo tanto, ya cuando Chile pasa a ser independiente, ya no es parte de Chile. Ya, Ah, ya, ¿ya? ya. Pero había gente, por ejemplo, que había nacido al otro lado, en Mendoza, Martínez de Rosa, por ejemplo, que es un personaje importante. Él había nacido en Mendoza cuando todavía era chileno, por lo tanto era chileno. Ya, ya, Claro. ya. ¿Mm? Y estos avances que hubo con respecto de la Biblioteca Nacional, de la Universidad de Chile, de ese tipo dentro de lo que es la educación, de la cultura, eso, ¿cuándo parte? Eso parte con el gobierno de Carrera. Ya, Con el gobierno de Carrera se crea el Instituto Nacional, se crea la Biblioteca Nacional, pero después en 1814 va a ser cerrado eso. es un paréntesis. ahí. Claro, se cierra Sí. hasta que O'Higgins nuevamente reabre de nuevo las instituciones que se habían creado en la Patria Vieja. Ya, ya. Claro.
claro. Ya, correcto, ya, ¿Mm? me queda claro. Otra cosa, hablábamos recién de las costumbres, pero hicimos una como entradita así y nos devolvimos. Ah, pero por supuesto. Porque ahí hay varias cosas. Muchas ¿Cómo cosas. vestíamos las mujeres, por ejemplo? Bueno, también dependía mucho de las clases sociales, ¿ya? Pero mira, yo traje por ahí un pequeño extracto de la música que se escuchaba por ahí, ¿Ya? por el 1810, que era música sacra, ¿no? Que se escuchaba en la iglesia, y música que no era sacra, digamos, ¿ya? Pero sí, los invito, mira, ahí hay una lámina donde aparece cómo se vestían las mujeres y los hombres en una tertulia. Ahí tenemos. Y vamos a escuchar un pedacito de la música que se escuchaba en 1810. Ya. O sea, absolutamente barroco, Absolutamente. una Claro, claro, ¿no? claro. afrancesado, pero europeo. así se vestía Y la ahí se élite, digamos. alcanza a ver Era- incluso un clavecín ahí. Sí, está A- sonando claro, el claro, clavecín. A manito claro. derecha ahí se ve un Clavecín. clavecín. Y estas son las famosas tertulias. Las tertulias, los grandes salones, ya que eran altos, ¿no? Este es un extracto de una obra de Fray Gregorio de Zuola, ¿ya? Que fue recreada acá por el conjunto de madrigalistas de la Universidad de Playa Ancha, ¿ya? Pero Ya. nos ilustra un Pero poquitito. la vestimenta, tanto de las mujeres como de los hombres, se ve que Pues vestimenta colonial. Sí, Sí, Absolutamente. absolutamente Caballeros colonial, con- exactamente. Sí, Bueno, sí. los campesinos, los criollos vestían de otra manera, Obviamente, que era mucho claro. más simple. Sí, claro, aparte el costo debe haber sido nada que ver entre una cosa y Claro, otra, el tipo de claro. tela, Totalmente. unos los traían de Europa, los otros eran la sarga que Claro. podían comprar acá, digamos. ¿no? Claro, Exactamente, claro que sí. exactamente. Así que, pero era una sociedad donde había las clases sociales estaban muy marcadas, Muy, muy digamos, que marcadas. estaban, como dije, los españoles, que eran como el dueño de la tierra, los que tomaban las grandes decisiones, y estaban los criollos, y estaban también, bueno, y también hubo zambos acá, ¿no? Sí, hubo sí, zambos. sí, sí. Hubo, O sea, de hecho hubo hubo zambos, negros, sí. claro. Claro, pero eran muy pocos. Mm. Los negros que llegaron aquí ¿Ya? eran muy pocos. Y se O sea, trajeron como esclavos. Como esclavos, esclavos, claro, sin duda. exactamente. Ya. Claro, porque en primer lugar porque no se necesitaban. No, o sea, no era el clima adecuado. Los negros llegaron a zonas tropicales donde se necesitaban por los cultivos grandes masas Ya. de trabajadores. Ya. ¿ya? Aquí en Chile no se necesitaban, no había grandes cultivos. ¿ya? Entonces, y estaba la gente del campo, el mestizo, digamos, Claro. así, que era el pueblo, que formaba parte del pueblo. Entonces no se... Y la otra cosa que era muy caro, porque traerlos o llegaban Sí, desde Buenos Aires, llegaban hasta Buenos Aires, través de la y cordillera. atravesar la cordillera, se morían muchos, Claro. entonces eran muy caros. Los pocos negros que llegaron fueron ocupados en labores domésticas. Las mujeres para la cocina, Claro. ¿cierto? Los hombres como cocheros Ya. de los coches, eso más que nada. Y en general fueron bien tratados. O sea, no Ya. se puede decir que aquí hubo trato cruel hacia los negros, no. Tengo entendido además De que hecho, fuimos uno de los primeros países que por dio... por las mismas Sí. razones también, claro, Que don levantó Manuel la de esclavitud. Salas fue el iniciador Claro. primero de lo que se llamó la libertad de vientre, Sí, que estableció que los que nacían nacían aquí en Chile ya eran libres. Claro. Por lo tanto, el vientre materno ya Sí. era libre, por Sí. eso la libertad de vientre. sí. Se dice que en el Y- norte también había muchos chinos, que eran muchos asiáticos que llegaban, ¿no? Claro, Pero también también hubo, en también una hubo, pequeña minoría. claro, Claro. claro. Sí, y en el norte también hay, bueno, de hecho en Arica hay una colonia, digamos, más o menos importante de negros. De afrodescendientes. ¿no? Afrodescendientes, claro. Ya. Claro. Ya. Que ellos incluso luchan por ser reconocidos como afrodescendientes. Como afrodescendientes, Entonces, exactamente, Hay todo sí. un tema ahí que es muy importante, sobre todo en Arica. Claro, si no pues, me sí, equivoco, ¿no? en Arica Ya. entiendo que, claro. Ahora, Arica pasó a ser nuestro bastantes Ese años es después. el po. problema. Ese es la- Bastantes claro. años después, en Claro. realidad, Exactamente, ¿no? claro. Sí. Exactamente. Oye, dentro de estas costumbres, dentro de esto que tú me mostrabas ahí recién, estas tertulias, esto, ¿qué hacían en el día? Los oficios. Los Mira, oficios, había ¿qué muchos hacían la oficios. gente en el día? Ya hablamos de los aguateros, por ejemplo, ya, pero también estaban los veleros, que eran aquellos porque no existía la luz eléctrica. Entonces tratemos de imaginar un poco cómo nos abastecíamos de esto que era muy importante. Y estaban los veleros, ¿ya? Que
tenían como una especie de varillas que eran como unos, mira, ahí están los veleros, ¿Ya? ¿ya? Donde colgaban estas velas que eran hechas De cebo. claro, exactamente. Y Así que ellos chorreado, pero terrible. pregonaban, ¿ya? Y ahí nacieron los pregones, ¿ya? Estos también bueno, Y estaba, las ponían y las iban prendiendo todas las noches y después las iban apagando, ¿o no? En las calles, en las calles, claro, porque en la casa exactamente. también, pues Y en en la la casa casa también, la claro. iluminación era vela nomás, pues si no veía Claro, otra forma. claro, el lechero. Los lecheros han habido siempre, yo creo, así Sí, sí. que llevaba la leche en estos tarros llenos que podían ir a mula o a caballo, ¿ya? Ya. Pasaba por las calles ofreciéndola y también estaban los aguateros que ya dijimos que ofrecían agua en estos Sí. barriles, ¿no? Sí. Que colgaban a ambos lados de los animales, los panaderos también que ofrecían los panes, los sandilleros que vendían sandías en los mercados, ¿ya? Lo ofrecían a viva voz. Estaban los moteros que vendían Mote, pues, el mote mey. mote mey, ¿ah? Mote mey. El mote mey, y también estaban los heladeros, claro que se hacían helados bastante artesanales, digamos, Claro. no es como conocemos los helados hoy en día, pero sí existían. Y existían junto a ellos los dulceros, que ofrecían dulces, ¿ya? Y pequeños pastelitos que lo ofrecían en estas pequeñas bandejitas, los organilleros, por supuesto, que se mantienen. Ah, ya habían organilleros Ya en esa habían época, organilleros, ¿sí? sí, por supuesto, Ya. y los chinchineros también, que Ah, mira. se mantienen, yo diría, casi exactamente igual. Yo creí que eran posteriores. Oye, perdón, pero se nos está terminando el tiempo. Pero yo no quería dejar pasar porque resulta que acá los chiquillos encontraron una película que es un poquito posterior, ¿ah? Es un siglo posterior en realidad. Es del 1903, de un paseo a Playa Ancha, y vamos a ver cómo fueron para allá, hicieron es muy cortita, dura 1 minuto y la han remasterizado. Veamos esto porque realmente es un regalo verlo. Interesante. 1903. Obviamente ustedes se dan cuenta, está sin sonido, pero lo gracioso es que este paseo, obviamente ahí lo que están haciendo es bailar cueca. Bailar cueca, Claro. claro. Y se ve un poco cómo se celebró, si bien es cierto, es anterior, ¿no? Es de 1903, no es en la celebración realmente del centenario, Claro. que tengo entendido que se celebró, pero a todo Apoteósicamente. cohete, A todo trapo. apoteósicamente. Aquí en San Bernardo también, acá. ¿no? Sí, ¿No? aquí en San Fue Bernardo una también. gran celebración, Sí. digamos. En las chinganas se bailaba también cueca. Y curiosamente aquí en San Bernardo se celebró en octubre. ¿Ya? Porque, claro, porque eran tan importantes las celebraciones de Santiago para el 18 de septiembre, entonces que Se postergó. Se postergó aquí en San Bernardo y se celebró Es como en el 18 chico. De ahí a lo mejor puede haber un antecedente del 18 chico. Claro. Oye, hay que decir algo que es muy importante, que San Bernardo está a punto de cumplir su bicentenario. Sí, po. Yo creo que es una fecha Sí, muy pues, importante. ¿eh? sí. ¿Cuándo es Em, exactamente? ¿Ustedes la saben o no? 9 de febrero de 1821. Claro, O sea, por lo Ya, tanto, o del sea, 2021. Del 2021. Claro. Chile Ya. ya cumplió su primer bicentenario. Claro. Y yo creo que San Bernardo tiene que estar a la altura. Pero Debe bien, tener su bien bicentenario. cerquita, ¿ah? Está bien Bien cerquita. cerquita. Sí, Vamos a ya los debiéramos 19. estar, digamos, debiera estarse preparando. Empezando ya. a preparar el tema. Sí. Vamos a empezar a preparar Sí. los ¿cómo se llama? Los reportajes y los documentales para, Claro. para celebrar la ocasión. Y después, 3 años después, 1824, va a venir la creación de la primera parroquia. De acá. Claro, claro. ¿Y En dónde? 1824 se crea la primera, o por lo menos llega el primer párroco, digámoslo así. ¿Y a qué parroquia era la primera? La parroquia aquí, lo que es hoy día la Lo que es catedral, hoy día pues, la sí, catedral. frente a la plaza, Claro. pues claro, Ya. Claro. claro. Que era bastante más modesta todo esto. ¿eh? Obvio Era que una- tiene que haber sido muy modesta, sí. Don Raúl, Marcelo, muchas gracias. Claudio, muchas gracias por haber venido. Los voy a tener que invitar otra vez De todas porque, maneras. porque llegamos hasta ahí nomás, nos faltó Sí, un sí, montón sí, de sí. rato, Un montón de cosas más. ¿no? Un montón Muchas de cosas cosas. más para conversar. Así que, bueno, Muchas gracias a usted. celebren con austeridad. No echen la casa por la ventana si tienen muchos días de vacaciones estos días, ¿no? Los días feriados que ya vienen. Así que pásenlo bien, pero sí disfruten con responsabilidad. Chao, chiquillos, nos vemos Chao. a Chao, que estén muy bien. vuelta del 18. Adiós. chao. Chao. Chao.